Dani Cohen, mucho gusto, soy Carlos Carrillo, abogado en este caso sustituto del señor Ricardo Martinelli Berrocal, soy sustituto del principal, que es el licenciado Luis Eduardo Camacho González. Le hago las siguientes preguntas, señor Cohen. Usted en este expediente, antes de la validación de su acuerdo, ¿había rendido declaración indagatoria? Sí. ¿Cuántas veces había rendido declaración indagatoria? 2. Del contenido de esas declaraciones indagatorias, si usted recuerda, ¿hay algo que usted quiera enmendar o aclarar? ¿De las iniciales? Sí. Lo que tengo en mi validación de mi acuerdo de colaboración es lo que tiene validez para mí. ¿En qué lugar usted rindió esas declaraciones indagatorias, si recuerda? En el edificio Avesa. ¿Qué abogado lo acompañó a esas diligencias o qué abogado lo representó usted en la validación del acuerdo? Del acuerdo, el señor William Moore. ¿Sabía usted, para esa fecha, que el señor William Moore tenía una hermana que era miembro del Ministerio Público y trabajaba en ese mismo edificio? Objeción. Impertinente, inconducente. Licenciado Carrillo. Sí. Tal como hemos dicho, el licenciado Moore y el testimonio del señor Cohen van a ser apreciados por usted. Tenemos que tener las condiciones en las cuales él llegó a declaración y cómo validó su acuerdo para que usted lo tenga como elemento para evaluarlo conforme a la sana crítica. Conteste la pregunta, señor Cohen. ¿La vuelve a hacer, por favor? ¿Sabía usted que el abogado William Moore tenía una hermana dentro del Ministerio Público y trabajaba en ese mismo ministerio, en ese mismo edificio Avesa? Para el momento de mi acuerdo, creo que la hermana no estaba trabajando ya ahí. Creo que había sido trasladada, pero sí sé que era su hermana. ¿Sabe el nombre de la hermana del licenciado Moore? Objeción. No es objeto de este proceso. Conteste la pregunta, testigo. Perdón, ¿sabía qué? El nombre de la hermana del licenciado William Moore que trabajaba en el Ministerio Público, que trabaja en el Ministerio Público. Conozco el apellido Moore, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Ricardo Martinelli Berrocal, ¿le entregó a usted algún fondo para la compra de Pasa? No. ¿Se enteró usted de quién venían los cheques que fueron depositados en las cuentas de las compañías que ya usted ha contestado a pregunta anterior? Sí, los cheques venían de Transcaribe. Usted mencionó que el señor Henry Mirachi habló con usted. ¿Puede decirnos el contexto de la propuesta del señor Henry Mirachi y en qué consistía? Sí, cómo no. El señor Henry Mirachi se apersona a nuestra oficina a explicarnos que él tenía la opción de comprar el 40% de las acciones, pero que el señor Moisés Levy, que era el abuelo de la esposa, había desistido de su compra y que había quedado este 20% pues disponible para la venta y que si nosotros queríamos participar como amigos de él o empresarios para tener alguna participación en algún medio de comunicación, nos llamó la atención y decidimos pues entrar a participar. ¿Aceptaron usted y su socio participar aportando fondos para la compra del Panamá América? Sí. Efectivamente, a través de estos aportes, ¿usted le consta o por qué si se llegó a comprar o no el periódico Panamá América? Objeción. Sugerente y capciosa. Licenciado Carrillo. Señora juez, yo considero que esa es la materia de la compra de Pasa que se está discutiendo en este proceso. No veo cómo puede ser inconducente. Pero que utilice la técnica, señora juez. Espérate. ¿Tú me vas a decir a mí? Un momentito, licenciado Carrillo. ¿Tú me vas a decir Licenciado Carrillo, por favor, Me está faltando por favor. respeto. Señores, que quede claro. Las personas que están siendo interrogadas
ya rindieron su declaración como imputados y luego como colaboradores, también declararon bajo la gravedad del juramento. Les he permitido formular preguntas que guardan relación con los dichos de los testigos y que ya reposan dentro del expediente. Así que ya eso no es motivo de objeción. Gracias, señora. Formúlele la pregunta al testigo, por favor. ¿Sabe usted si los aportes que dieron ustedes para la compra del periódico, la editorial Panamá América, se hizo efectivamente? Sí. Usted a respuesta anterior dijo que había recibido unas acciones. ¿A nombre de quién estaban esas acciones? Las acciones están, la número 2 a nombre de Danny Cohen y la número 3 a nombre de Mike Betech. Una por 23.000 acciones y la otra por 13.000 y tantas acciones. ¿Era esta una operación comercial que ustedes hicieron? Sí. ¿Incluían estos fondos los fondos de Transcaribe que habían recibido de Transcaribe Trading? Sí. En el 2010 vio usted personal, el señor Ricardo Martinelli Berrocal, ¿le pidió a usted verbalmente o por escrito recibir esos fondos? No. En el 2010 usted vio personalmente al señor Ricardo Martinelli le pidiera algún favor al señor Gabriel Betech sobre el aporte de Transcaribe a través de sus cuentas? No. ¿Quién se lo pidió a usted? El señor Gabriel Betech le solicita a su hermano y en común acuerdo entre el Mikey Betech, mi socio, y yo, decidimos recibir esos 3 cheques. ¿Sabe usted si el señor Ricardo Martinelli Berrocal compró también acciones o participación en el editorial Panamá América? Entendemos, o según la explicación de Henry Mirachi cuando vino a hacernos la visita y empecé a cuestionar la inversión, pregunté que quién más era accionista y él me comentó que el 60% de las acciones eran del señor Ricardo Martinelli y el 40% de las acciones las tenía él. ¿En algún momento usted conversó con los vendedores de Editora Panamá América S.A. sobre la compra de esa editorial? No, solo conversé con el señor Henry Mirachi. ¿Participó usted en la negociación que hizo el señor Henry Mirachi para la compra de la editorial Panamá América? No, nuestro representante era Henry Mirachi en esta negociación. ¿Sabía usted si el señor Henry Mirachi representó en esa compra al señor Ricardo Martinelli Berrocal? No puedo asegurarlo. ¿Sabe usted si existía alguna relación entre Transcaribbean o los accionistas de dicha empresa y el señor Martinelli? Solamente el pedido que le hizo el señor Martinelli al señor Gaby Betech. ¿Le consta a usted que el señor Martinelli, le consta a usted que el señor Martinelli le hiciera ese pedido al señor Betech? No lo oí personalmente. Cuando usted hace el acuerdo de validación, usted entrega los 2 certificados, pero no estaba presente el señor Mike Betech. ¿Por qué razón sucedió esto, si lo puede explicar? En el momento de mi validación yo no entregué los certificados ya habían sido entregados y me acuerdo perfectamente que en la validación nuestro abogado habla de los 2 certificados y la señora jueza en ese momento para el acto y dice: hábleme solamente de las acciones del señor Danny Cohen y las acciones del señor Mike Betech, no me hable de ellas hasta que el señor Mike Betech no esté presente. Me acuerdo perfectamente de esa conversación, de ese acto. Y esa acción que estaba a nombre del señor Mike Betech, ¿sabe usted cuál fue el destino final de la misma? No. Señora juez, hoy a las 11:30 de la mañana o al 12 del día nos entregaron el documento. Yo no sé si yo imprimí el documento digital y quiero leer una parte. Yo no sé si la Fiscalía tiene la copia y nos puede dar seguimiento o quiere que busquemos el original. ¿Qué parte desea leer?
En la página 86.786, ya aparece foliada, muchas gracias al personal de secretaría. ¿Está digitalizada aquí? Sí, en el tomo que nos dieron del cuadernillo. Es que habían cambiado Este era el único acuerdo que habíamos tenido acceso en el expediente original. ¿Qué parte desea leer, licenciado Carrillo? Sí, desde donde dice la juez hasta donde termina el licenciado William Moore. Y, perdón, al final. Es el acta de validación de acuerdo Sí. de colaboración. Sí, pero quiero hacer una pregunta introductoria inicialmente antes de pedirle la Proceda. lectura. Usted estuvo presente en el acuerdo de colaboración número 03-2021 celebrado el 23 de septiembre del 2021 en este juzgado. Ante esta... Ese es no recuerdo cuál es mi número, pero si es el mío, sí. En virtud de su respuesta, yo le voy a leer textualmente lo que dice la página 86.286, que pido que me le den seguimiento por si cometo una imprecisión. Dice, la juez, ¿él es parte o está mencionado en la vista fiscal? Refiriéndose a usted. Fiscalía, en la vista fiscal. La juez, ¿la fiscalía tiene alguna petición para él en la vista fiscal? Fiscalía, efectivamente. Al igual que el señor Dani David Cohen Mugravi, ambos tienen solicitud de llamamiento a juicio. La juez, dígame, licenciado Moore. Licenciado William Moore. Señora juez, son diferentes etapas que se están llevando a cabo en el Ministerio Público. Para que tenga claro, sí, como parte en el Ministerio Público hemos solicitado el acuerdo. Iniciamos con el señor Gabriel Betech primero, con el señor Dani Cohen, y así consecuentemente los dos primeros que se había culminado eran los acuerdos del señor Gabriel y del señor Dani, por lo que hemos realizado diligencias, refiere el licenciado Moore, para llegar a un acuerdo de colaboración fundamentados en estos dos que se están exponiendo en este tribunal, basado en otra documentación que el señor Mike Betech está suministrando en su momento para que tenga un panorama más amplio si estamos gestionando un acuerdo de colaboración. Le pregunto, ¿es esto cierto? ¿Usted lo recuerda y es esto cierto? No lo recuerdo con precisión, pero sí estoy claro y sí me acuerdo que la señora jueza en ese momento dijo que lo referente al señor Mike Betech era cuando él se presentara a su validación, que en ese momento ella no aceptaba las acciones del señor Betech.
solamente las mías. Correcto. Esa acción que usted entregó, ¿quién se la dio a usted? Yo las tenía en mi poder. ¿Y quién se la entregó a usted? Señor Henry Mirachi. ¿Y quién emitió esa acción? Ibiza Overseas. En algún momento usted conversó, o sabe, perdón, en algún momento usted se enteró quiénes eran los socios de Editora Panamá América S.A. ¿Los iniciales o los compradores? Lo que usted recuerde. Los iniciales, por historia, las familiares. ¿Y cuando compraron? 60% del señor Martinelli y 40% del señor Henry Mirachi. En algún momento, al recibir estas transferencias, ¿se ocultó que eran enviadas por Transcaribbean Trading? No. ¿En algún momento usted fue notificado por su banco de la no aceptación de esos depósitos? No. Señora juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias por su...